Mi esposa me acusó de infidelidad, llamó a la policía y trató de destruirme, pero no sabía que tenía cámaras ocultas que la grabaron siendo infiel con mi mejor amigo. Ahora, está divorciada, humillada y completamente sola. Tengo 32 años y estos últimos meses han sido de los más locos de mi vida. Necesito contar esta historia para sacármela del pecho. Estoy casado desde hace 3 años, después de haber salido con mi esposa por 2. Nuestra relación siempre pareció normal. Discutíamos de vez en cuando, pero nada que encendiera alarmas. Trabajo como gerente en un pequeño almacén, lo que significa horarios irregulares, turnos de noche y fines de semana si surge algo urgente. A veces ella se quejaba de mi horario, pero lo veía como parte del matrimonio. Te adaptas y sigues adelante. Hace 6 meses, todo empezó a desmoronarse. De repente, mi esposa se volvió paranoica cada vez que llegaba tarde. Me interrogaba sobre dónde había estado y por qué no contestaba el teléfono al instante. Intenté calmarla mostrándole mis registros de llamadas y mensajes de trabajo, porque realmente no tenía nada que ocultar. Pero no lo dejaba pasar. Su preocupación se convirtió en acusaciones directas de que le estaba siendo infiel. La sorprendí mirándome con desconfianza o revisando mi teléfono mientras dormía. Me sentía como si estuviera en juicio en mi propia casa, sin entender por qué desconfiaba de mí. Al principio pensé que era inseguridad, pero cada día empeoraba. Mientras todo eso pasaba, mi mejor amigo, conocido desde la secundaria, empezó a venir más seguido. Pasaba por casa después del almuerzo o los fines de semana si no tenía nada que hacer. Estaba desempleado, así que tenía tiempo libre. Me alegraba que se llevara bien con mi esposa. Incluso pensaba que era bueno que se hicieran amigos. Cuando tenía que salir de emergencia al almacén, los dejaba juntos, jugando videojuegos o viendo televisión. Confiaba en los dos completamente. Nunca sospeché nada. Estaba equivocado. Una noche llegué más tarde de lo habitual, alrededor de las 9. Ella me esperaba en la sala, con los brazos cruzados y una mirada que me perforaba el alma. Apenas entré, empezó a gritarme que la estaba engañando. Me dejó en shock, porque acababa de pasar horas en el almacén resolviendo un problema con un envío. Intenté explicarlo, pero no me escuchó. Se encerró en nuestro cuarto y echó llave. Me sentí como en un mal reality show donde alguien explota sin razón. Dormí en el sofá, pensando que lo arreglaríamos en la mañana. Pero no quiso hablar. Cada vez que intenté acercarme al tema, me acusaba otra vez, exigiendo que confesara. No tenía idea de cómo solucionar algo cuando no había hecho nada en primer lugar. Una semana después, todo escaló a un nivel que jamás imaginé. Me fui al supermercado un rato y, al volver, había una patrulla en la entrada con las luces encendidas. Mi esposa estaba en la puerta, con cara de haber descubierto una prueba irrefutable de mi culpabilidad. Bajé del auto y los policías se me acercaron. Dijeron que habían recibido una llamada sobre un problema doméstico y que mi esposa aseguraba sentirse amenazada físicamente. Me quedé helado. Nunca la había tocado con violencia. Intenté explicar que no entendía qué estaba pasando, pero me interrogaron por casi una hora ahí mismo, frente a la casa. Varios vecinos miraban desde sus ventanas. Fue humillante. Ella insistía en que era abusivo, pero no había ninguna prueba. Ni moretones, ni reportes previos, nada. Los policías se dieron cuenta de que no podía respaldar su historia y se fueron, recomendándonos terapia de pareja o encontrar una mejor forma de manejar nuestras discusiones. Después de eso, volvió a encerrarse en el cuarto y no quiso hablar conmigo. Intenté contactar a sus padres para que la hicieran entrar en razón. Su madre me dijo, si tienes la conciencia sucia, mejor admítelo antes de que esto empeore. Su padre fue más reservado, pero tampoco me ofreció ayuda. Era como si estuviera atrapado en un universo alterno donde mi nombre estaba siendo arrastrado por el lodo sin ninguna prueba. Mis padres estaban furiosos. Mi papá me sugirió que empezara a documentarlo todo, en caso de que sus acusaciones fueran a más. Así que guardé cada mensaje y registré cada incidente, por si acaso. Por esa misma época, noté un cambio raro en mi mejor amigo. Dejó de pasarse por la casa y empezó a ignorar mis llamadas. Me decía que estaba ocupado cada vez que intentaba hacer planes. Al principio no lo relacioné con lo que pasaba, pensé que estaba harto del drama. Hasta que una tarde llegué a casa más temprano de lo esperado. Mi esposa se sobresaltó al verme entrar. Tenía el cabello desordenado y me gritó que la próxima vez tocara la puerta. Me pareció extraño, porque también vivo ahí. Eché un vistazo y juraría haber visto un segundo par de zapatos junto a la puerta trasera. Le pregunté, pero lo negó de inmediato, diciendo que solo estaba durmiendo y que no quería que la asustara.
Intenté no asumir lo peor, pero era difícil evitar que mi imaginación se descontrolara. Semanas antes de todo este drama, el vecindario había tenido una serie de robos. Como precaución, instalé algunas cámaras de seguridad en la casa. No eran simples cámaras en la puerta principal, ya teníamos esas y mi esposa lo sabía. Pero había instalado un par más dentro de la casa, en lugares discretos. Nunca se lo mencioné porque no quería hacer un escándalo. Después de la primera vez que llamó a la policía, pensé en revisar las grabaciones para ver si podía probar algo. Pero entre el trabajo y el drama, lo dejé pasar. Luego, lo hizo otra vez. Esta vez, alegó que la estaba amenazando por mensaje. Pero cuando los oficiales leyeron los textos, vieron que solo decía: necesitamos hablar de la casa. Avísame cuando puedas. Nada que insinuara violencia. Los policías se fueron con una advertencia: si seguía haciendo denuncias falsas, habría consecuencias. Mi esposa estaba furiosa porque no me arrestaron. Viéndola perder el control, entendí que esto se había convertido en un juego enfermizo para ella. Parecía decidida a hacerme ver como un monstruo. Ahí supe que pasaba algo mucho más grande. Después de ese segundo incidente, finalmente me senté en el garaje a revisar las grabaciones. Me sentí raro espiando a mi propia esposa, pero necesitaba saber la verdad. Pasé horas revisando semanas de clips, buscando algo fuera de lo normal. Y encontré exactamente lo que jamás hubiera querido ver. Ahí estaba ella, en la sala, acostándose con mi mejor amigo. Las fechas mostraban que había ocurrido varias veces mientras yo estaba en el trabajo o haciendo mandados. Verlos juntos, riendo, besándose, haciendo todo eso en mi sofá, me revolvió el estómago. Me temblaban las manos al darme cuenta de lo que realmente pasaba. No solo me estaba engañando, sino que había volteado la situación para acusarme de lo mismo que ella hacía. Y mi mejor amigo estaba metido en la farsa. Estaba furioso. Quería enfrentarlos de inmediato, quizá hasta estrellar la laptop contra la pared. Pero mi padre me aconsejó que no perdiera la cabeza ni hiciera nada impulsivo. Me dijo que hablara con un abogado antes, para protegerme de cualquier otra trampa que ella pudiera armar. Tenía razón. Si ya había mentido a la policía, ¿qué le impedía inventar otra historia peor si la confrontaba solo? Así que busqué un abogado, le expliqué todo y le mostré el vídeo. Me dijo que tenía un caso sólido para el divorcio y que también podía denunciarla por presentar informes falsos a la policía. Me recomendó hacer varias copias de las grabaciones por seguridad. Seguí su consejo. Guardé los vídeos en una carpeta segura, hice copias en una USB y en la nube. No iba a correr riesgos. Era una locura estar recopilando pruebas contra mi propia esposa y mi mejor amigo, pero era la realidad en la que ella me había obligado a vivir. El siguiente paso fue enfrentar a mis suegros. Desde el principio, habían tomado su lado, así que quería que vieran con sus propios ojos quién era la verdadera infiel. Los invité a la casa con la excusa de que necesitábamos tener una conversación seria. Mi esposa no estaba, seguramente ocupada con otro encuentro o planeando nuevas formas de hacerme quedar mal. Sus padres llegaron con una actitud molesta, como si estuvieran listos para escuchar otra excusa mía. Me senté con calma y les dije: hay algo que tienen que ver. Al principio se resistieron. Dijeron que no querían ver cómo intentaba malinterpretar la situación. Pero insistí. Saqué mi laptop y puse el vídeo. Ahí estaba su hija, con mi mejor amigo, en plena acción en mi sala. Mi suegra rompió en llanto. Mi suegro se quedó pálido. Ninguno pudo hablar por un minuto. Finalmente, mi suegro preguntó cuánto tiempo llevaba pasando esto. Le mostré las fechas. Se veía devastado. Mi suegra solo repetía que nunca imaginó que su hija pudiera hacer algo así. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados, dejando que procesaran la verdad. Ya no podían ignorarla. Mientras seguían en shock, mi esposa llegó a la casa. Vio la pantalla con el vídeo pausado y entendió todo al instante. Trató de decir que el vídeo era falso, que era viejo, que no significaba nada. Pero las fechas estaban ahí. El ambiente en la casa se volvió insoportable. Mi suegra lloraba, mi suegro gritaba, y mi esposa se lanzó contra mí, acusándome de invadir su privacidad. Intentó cerrar la laptop de golpe, gritando que debía borrar los archivos. Le dije que ya estaba harto, que me había acusado de ser infiel mientras ella hacía esto a mis espaldas. Lo peor de todo fue su actitud. En vez de pedir perdón o mostrar arrepentimiento, empezó a gritar que yo era un pervertido por poner cámaras ocultas. Era surrealista. Se volteó a sus padres, exigiéndoles que tomaran su lado contra mí, espionaje.
Pero ellos la miraban como si no la reconocieran. Les recordé que ella había llamado a la policía con acusaciones falsas y que ahora tenía pruebas de que había estado mintiendo todo este tiempo. No solo tenía la razón moral, sino también la ventaja legal gracias a los vídeos. Cuando finalmente se calmó un poco, mi suegro me apartó y me pidió, casi rogando, que no compartiera el vídeo con nadie más porque arruinaría la reputación de su familia. Me dieron ganas de reírme en su cara. Estas eran las mismas personas que me habían acusado de ser un marido infiel y abusivo sin pruebas. Y ahora querían encubrir la verdad. Le dije que no planeaba hacer público el vídeo a menos que su hija siguiera difamándome. Pero tampoco iba a dejar que me intimidaran para quedarme callado. Si intentaban sabotearme o hacer más acusaciones falsas, entregaría la grabación a quien hiciera falta, incluida la policía. Mi mejor amigo también tuvo que enfrentarme. Cuando le envió un mensaje sobre lo que había descubierto, lo negó todo. Dijo que el vídeo estaba editado. Le advertí que si seguía mintiendo, se lo mostraría a su familia. Entonces se quebró y admitió que había metido la pata, que ella lo había buscado. No quería excusas. Le dije que se mantuviera fuera de mi vida para siempre o me encargaría de que todos supieran qué clase de basura era. Desapareció y me bloqueó de todo. No lo he vuelto a ver. Mejor así. Unos días después, mi esposa subió el drama a otro nivel. Se presentó en mi trabajo gritando en el estacionamiento que yo era un enfermo. Mis compañeros tuvieron que llamar a seguridad para sacarla. Luego publicó indirectas en redes sociales sobre ser víctima de alguien que espía. Pero la gente no es estúpida. Cuando has mentido varias veces a la policía sobre la misma persona, la credibilidad se te cae a pedazos. Amigos en común le pidieron pruebas y no tenía ninguna. Mientras tanto, su infidelidad se hizo pública y su reputación se fue a la basura. No tuve que hacer nada. Se hundió sola. No tardé en solicitar el divorcio. Mi abogado me guió en el proceso, alegando adulterio y diferencias irreconciliables. Incluí el vídeo como prueba, por si intentaba negarlo en la corte. Y claro, intentó. Frente al juez, lloró diciendo que yo la controlaba y que grabarla era una invasión a su privacidad. Pero expliqué sobre los robos en la zona y la razón legítima para instalar las cámaras. Mi abogado también señaló que había llamado a la policía 2 veces con denuncias falsas. Eso no le ayudó. El juez no compró su historia. Terminó dejando la casa y mudándose con sus padres. Por lo que me contaron, su papá seguía furioso por la humillación, aunque intentó mover contactos para mantener el escándalo en silencio. No funcionó. Cuando entregué las grabaciones a la policía, me dijeron que podía presentar cargos por sus falsas denuncias. Lo consideré, pero mi abogado advirtió que eso podría alargar el divorcio. Decidí guardarme esa carta en caso de que volviera a llamar a la policía con otra mentira. Afortunadamente, cuando se dio cuenta de lo fuerte que era mi evidencia, reculó. Aún así, me dejó un montón de mensajes de voz histéricos, llamándome traidor y diciendo que me arruinaría en el divorcio. Eso no pasó. Al final, llegamos a un acuerdo que no me dejó en la ruina. No tuvimos hijos, así que no hubo pelea por la custodia. Doy gracias por esa pequeña victoria. El día que finalizó el divorcio, sentí que me quitaban un peso de encima. Mis padres estaban aliviados de que escapara antes de formar una familia con ella. Mi papá me dijo que estaba orgulloso de que manejara la situación con calma y no me dejara llevar por la ira. Mi suegra me pidió disculpas, aunque más que nada parecía preocupada por la reputación de su hija. Mi suegro ni siquiera me dirigió la palabra. Tal vez de vergüenza, tal vez de rabia por haber quedado como un idiota. No me importa. Sigo viviendo en la misma casa, aunque cambié casi todos los muebles. No podía soportar la idea de que hubieran hecho lo suyo en mi sofá o mi cama. Mi mejor amigo quedó fuera de mi vida. Lo bloqueé de todo. Me enteré de que se mudó después de que la gente supo lo que hizo. Nadie quería contratar a alguien capaz de traicionar así a un amigo. Se lo buscó. No voy a fingir que todo es perfecto ahora. Todavía me afecta saber que mi esposa fue capaz de hacerme esto y lo fácil que le resultó usar la ley en mi contra. Pero al menos ya no tengo que lidiar con su veneno. Me quedé con la casa, mi trabajo y mi historial limpio. Mucho más de lo que ella quería que tuviera. Si algo aprendí de esto, es que la gente puede sorprenderte de la peor manera. Si sientes que algo no cuadra, si tu pareja empieza a lanzarte acusaciones sin sentido, pon atención. No bajes la guardia solo porque crees que conoces a alguien. Mantén la cabeza fría, documenta todo y, si puedes, busca asesoría profesional antes de actuar sin saber bien lo que pasa.
Nunca olvidaré el momento en que entendí que mi esposa estaba proyectando su infidelidad en mí. Me hierve la sangre pensar en todos los meses que pasé defendiéndome cuando yo era el fiel. Y sin embargo, una parte de mí agradece haber instalado esas cámaras. Sin esas pruebas, habría estado en serios problemas. Ella pudo haberme hecho quedar como un abusador y no habría tenido cómo demostrar su mentira. Esas grabaciones me salvaron de maneras que nunca imaginé. La moraleja aquí es que quienes mienten y manipulan, tarde o temprano, se quedan sin escapatoria. Ella intentó destruir mi reputación, llamar a la policía para hundirme y poner a su familia en mi contra. Pero aquí estoy, con pruebas de la verdad. Y ella es la que terminó pagando las consecuencias. Mi ex mejor amigo desapareció, su dignidad quedó en el suelo y ahora es ella quien tiene que recoger los pedazos de su desastre. Mientras tanto, yo sigo adelante, enfocado en mi trabajo y en sanar. No es un felices para siempre, pero al menos ya no vivo en esa pesadilla. Y algunos días, eso es suficiente para seguir adelante. Así que esa es mi historia. Mi esposa me acusó de ser infiel, involucró a la policía y trató de arruinarme, solo para que yo le mostrara a todos el vídeo que probaba que se acostaba con mi mejor amigo. Si algo me quedó claro, es que siempre hay que guardar pruebas y hacer caso a las señales cuando las cosas no cuadran. Muchos dirán que es paranoia. Pero cuando alguien empieza a lanzar acusaciones sin fundamento, lo más probable es que sea porque tienen algo que ocultar. En mi caso, resultó ser una doble vida de proporciones épicas. Y ahora, solo me alegra haber dejado todo eso atrás.